en esta hermosa noche, que la paz de Dios esté reposando sobre vuestras vidas de una manera poderosa y especial. Este es un día maravilloso. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Bendigo a todos los hijos y a las hijas de la casa en esta noche especial. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que desde diferentes lugares, desde diferentes puntos, se están conectando junto a nosotros, tanto aquí en la República Dominicana como en los Estados Unidos, como en Puerto Rico, como en Italia, en España y en otros países. En otros países donde nos dan seguimiento a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas de la internet, donde la palabra de Dios está corriendo y se está glorificando de una manera extraordinaria. Nosotros estamos en la casa, pero la palabra no está presa, sino que la palabra de Dios, ¿verdad?, está corriendo a través de las ondas electrónicas, a través de las redes sociales, de la web, y está siendo glorificada. Su palabra es vida para aquellos que la buscan y es medicina para todo el cuerpo. Bendigo la vida del pastor Pedro Araujo y junto a su esposa Ibelis de Araujo. Ellos están conectados desde la ciudad de Dallas. Bendigo la vida de Kenia Curi, hermana Kenia Curi. Bendigo tu vida y la vida de tu familia. Bendigo a nuestra hermana Luisa María Báez, nuestro hermano Rubén Darío y a toda la familia. Mi madre Reina Mejía de Figuereo, mi padre Lorenzo Figuereo. A todos los que se están conectando, muchas bendiciones. Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo Gómez y a toda la familia. Bendito sea Dios. Inmediatamente vamos a entrar a este interesante tema de hoy y le invito a que abra su Biblia con nosotros en 2 de Corintios capítulo 13, su versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13, su versículo 5. Y cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. Me escribe amén. Dios bendiga a Josefa Cueva desde Nueva York, desde New York. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13, su versículo 5. Hoy vamos a hablar sobre el tema, la prueba que todos debemos hacernos. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El texto dice, a menos que estéis reprobados. El tema que quiero compartir, como le expliqué hace unos minutos, es el siguiente: la prueba que todos debemos
hacernos. Hoy en día se habla mucho sobre las pruebas que determinan si una persona está contagiada con el coronavirus o COVID-19, y millones de personas en el mundo se están haciendo esas pruebas, y definitivamente todas las personas que se hacen la prueba se sienten muy aliviadas cuando el resultado sale negativo. Es decir, cuando se dan cuenta que no están contagiados con el virus COVID-19. Pero hoy vamos a reflexionar sobre una prueba aún más importante que la prueba del coronavirus, y es la prueba de nuestra salvación. Hoy vamos a hablar acerca de esa prueba que es de vital importancia. Vamos a hablar acerca de la prueba de nuestra seguridad en la vida eterna. Porque cuando te hacen la prueba PCR, la prueba PCR, cuando le hacen la prueba a alguien, esta prueba PCR a alguien, para saber si está contagiado, se la hace una persona y otra persona, ¿verdad?, es la que te da el resultado de la prueba. En otras palabras, para usted hacerse la prueba PCR, se la debe hacer otra persona, no usted mismo, sino otra persona, y esa otra persona es quien le da a usted los resultados de esa prueba. Pero la prueba de la salvación, o la prueba de nuestra salvación, la prueba de nuestra seguridad de vida eterna, nadie más la puede hacer por nosotros. Nadie más puede darnos a nosotros la respuesta. Es por eso que el versículo que nosotros hemos leído hoy comienza diciendo que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice el texto bíblico: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y dice el texto: probaos a vosotros mismos. De manera que el texto habla de autoevaluarnos. El texto bíblico habla de autoexaminarnos. Y en el día de hoy, vamos a tomar las 3 letras del nombre de la prueba de coronavirus. Es decir, las letras son las siguientes: P, C y R. Proteína C reactiva significa esta prueba. Proteína C reactiva. Y vamos a tomar las 3 letras y vamos a hacer un acróstico con las 3 letras para que cada uno de nosotros nos autoanalicemos, nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos si verdaderamente nosotros estamos en la fe o no estamos en la fe. Y bien interesante, ¿verdad que sí? Y vamos a comenzar con la primera letra de esta prueba, que es la P. Acuérdese que la prueba rápida del coronavirus, o la prueba que se está haciendo del COVID-19, se llama PCR. PCR. Entonces vamos a comenzar con la primera letra para hacer un acróstico de esta prueba de la salvación, y vamos a comenzar con la letra P. Y esta letra nos arroja la siguiente verdad espiritual para comenzar a autoevaluarnos. Paz para con Dios. La letra P. Paz para con Dios.
¿Cómo sabemos que hemos sido salvos? ¿Cómo sabemos que tenemos la vida eterna? Bueno, cuando nos autoanalizamos, cuando nos autoevaluamos y descubrimos que hemos recibido paz para con Dios. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1, y qué significa tener paz para con Dios. Eso es bien interesante que lo analicemos profundamente. ¿Qué significa tener paz para con Dios? Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oye lo que dice: tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los seres humanos, todos, sin excepción de ningún ser humano, todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Y ese pecado tiene que ser juzgado. Amén. Aunque nosotros no lo reconozcamos o algunas personas no lo sepan, todos somos culpables delante de Dios. ¿Por qué somos culpables delante de Dios? Por causa de nuestro pecado original que heredamos de Adán, porque todos sabemos que el pecado vino a ser hereditario, porque lamentablemente Adán desobedeció a Dios, y el pecado de un hombre que vivió hace tantos años afectó nuestra vida en el día de hoy, porque el pecado vino a ser hereditario por la desobediencia de nuestros primeros padres. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, el pecado trajo como consecuencia la muerte. Todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente. Escucha bien esto. Por eso David decía: en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre, dando a entender que todo ser humano nace bajo esta misma condición. Porque por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido de la gloria de Dios significa todos están lejos de la presencia de Dios, porque el pecado produjo esa barrera. El pecado produjo esa separación entre el hombre y Dios. De manera que por naturaleza todos somos pecadores y por lo tanto todos somos culpables delante de Dios a causa de nuestro pecado. De manera que todos los seres humanos tenemos un veredicto de culpabilidad. Todos los seres humanos tenemos una sentencia de muerte. Tenemos una sentencia de condena sobre nuestra vida. Todos tenemos un acta que nos es contraria. Amén. De manera que todos nosotros somos culpables delante de Dios. Amén. El primer juicio de culpabilidad no viene de parte de Dios como juez justo, sino de nuestra propia conciencia. Y por eso vivimos con nuestro corazón lleno de culpabilidad. Vivimos con nuestro corazón lleno de amargura. Vivimos con nuestro corazón alejado de Dios. ¿Por qué? Porque hay una conciencia en lo más profundo de nuestro ser que nos vive culpando porque somos pecadores por naturaleza. Pero ¿sabe qué pasó? Algo sucedió con algunos de nosotros. Algo sucedió con millones de personas alrededor del mundo. Y es que millones de personas, al igual que nosotros, han confesado con sus labios sus pecados. Han confesado con sus labios
que Jesucristo es el Señor. De manera que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando lo reconocemos delante de Dios con arrepentimiento y recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ese veredicto de culpabilidad es quitado. Bendito sea Dios. Ese veredicto de culpabilidad es erradicado. Esa sentencia de muerte es cancelada y somos declarados justos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y es ahí cuando viene la paz. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, cuando usted recibe a Jesús como su Señor, entonces viene la paz de Dios sobre sus vidas y sobre mi vida, sobre vuestras vidas. La paz para con Dios, ¿qué significa? La paz para con Dios es tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y nuestra culpa ha sido quitada por medio de la obra de Cristo. De manera que no es por nuestros méritos. La salvación que hemos recibido no es por nuestros méritos, no es por nuestro reconocimiento, es por la gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esa salvación que hemos recibido, la hemos recibido por la fe en la obra de Dios en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Esa seguridad de salvación y de vida eterna la hemos recibido solamente en Cristo Jesús, porque no hay salvación fuera de Jesús. No hay vida eterna fuera de Jesús. Amén. Entonces esa paz que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1 habla de la seguridad de nuestra salvación. Habla de la seguridad que tenemos, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. El Señor en la cruz del Calvario quitó la culpa. El Señor en la cruz del Calvario erradicó de nosotros el pecado. Y esa acta que nos era contraria, escucha bien esto, esa acta que nos era contraria, esa acta que nos condenaba, fue clavada en la cruz. O sea, pastor, ¿qué significa eso? Que esa acta fue clavada. Fue clavada porque Cristo la clavó con él en la cruz. En otras palabras, Jesús se convirtió en nuestro sustituto perfecto y tomó nuestro lugar. Porque nosotros estábamos condenados. ¿Y a quién condenaron a muerte? A Jesús. Nosotros merecíamos la muerte. ¿Y a quién condenaron a muerte? A Jesús. Nosotros debiéramos estar crucificados en el madero. ¿Y a quién crucificaron en el madero? A Jesús. Lo que significa que Él tomó nuestro lugar para hoy en día otorgarnos gratuitamente la salvación. La salvación. Ahora, nosotros como cristianos debemos autoevaluarnos, debemos autoanalizarnos para descubrir si en verdad hemos sido salvos. Porque si no tenemos paz para con Dios, lamentablemente no estamos seguros de nuestra salvación. Amén. No estamos seguros de nuestra salvación. Hay personas que no están todavía seguras si tienen el COVID o si no lo tienen. Y para ellos estar seguros si lo tienen o no lo tienen, deben hacerse una prueba PCR o PCR, como se le diga en los diferentes países. Deben hacerse una prueba. Y luego que esa prueba se lleva a un laboratorio,
la persona debe esperar que venga la respuesta, que vengan los exámenes, que venga el resultado. Y si el resultado es negativo, las personas entonces reciben paz en el corazón. Pero si el resultado es positivo, las personas se preocupan y comienzan entonces un tratamiento para curarse del COVID-19. Ahora bien, esta prueba no la puede hacer nadie, solamente nosotros mismos. La prueba de la salvación no la puede hacer nadie, solamente nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que evaluarnos y autoanalizarnos, porque Dios no puede ser burlado. Es el hombre mismo que se autoengaña. Es el hombre mismo que se autoengaña, porque Dios no puede ser burlado. De manera que si usted tiene paz para con Dios, que es la primera letra, PCR, si usted tiene paz para con Dios, entonces tiene vida eterna. Pero si usted de aquellos que no tiene paz para con Dios, tiene entonces que evaluarte, autoanalizarte. Número 2, la letra C, certeza de vida eterna. Certeza de vida eterna. Tenemos que autoanalizarnos y verificar, tenemos que autoevaluarnos y verificar en nuestras vidas si tenemos la certeza de la vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 24, otro texto bíblico bien clave para autoanalizarnos. Juan 5, 24, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, la palabra dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye lo que dice, porque este mensaje luce sencillo. Este mensaje luce sencillo. Pareciera como que el mensaje no es tan profundo, porque hoy en día a muchas personas lo que les gusta es escuchar profundidad. Lo que les gusta es que le desaten códigos. Gloria a Dios. Hay gente que tiene más código que el Pentágono de Estados Unidos. Pero entonces no viven lo que la palabra dice, porque una cosa es conocer la revelación de la palabra y desatar los códigos, y otra cosa es vivir conforme a la palabra. Esta generación lo que necesita es vivir conforme a la palabra. Esta generación lo que necesita es que vivamos conforme a lo que la palabra establece. Amén. Porque hay personas que son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Por eso es que debemos autoevaluarnos. La palabra no es para aprendérsela nada más, sino para experimentarla, para practicarla, para vivirla. Dice Juan 5:24, y es bien interesante que lo analicemos profundamente. De cierto os digo, en verdad os digo, el que oye mi palabra, eso es Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador personal de nuestras vidas, cuando espiritualmente estamos en paz para con Dios, entonces podemos experimentar en nuestra vida la certeza de la vida eterna. Esa seguridad de vida eterna la hemos recibido en Cristo Jesús. Escuche bien esto.
Cuando hablamos de la certeza de la vida eterna, estamos hablando de esa seguridad. Porque hay personas que están en las iglesias y ellos no saben si son salvos o no, señores. Yo conozco un montón de gente que adora a Dios, que ora, que lee la Biblia, que lee la palabra, que se congrega en una iglesia, y usted le pregunta, ¿tú estás seguro que si Jesucristo viene ahora te va con Él, o si te mueres te va con Cristo? Y se quedan así en el aire porque no están seguros de su salvación. No tienen certeza de vida eterna. Ahora, ¿por qué no están seguros de su salvación? Porque tienen en su corazón un montón de cosas que desagradan a Dios. Viven una vida de apariencia. O sea, están aparentando lo que en verdad no son. Su corazón muchas veces está lleno de resentimiento. Su corazón muchas veces está lleno de enemistades. Su corazón muchas veces está lleno de raíces de amargura, de sentimiento de culpabilidad, de odio, de falta de perdón, y necesitan ser sanadas interiormente. Yo me he encontrado con personas que me han dicho es que esa persona yo no la voy a perdonar. Se me hace difícil perdonarla. Pero que la palabra de Dios dice que si tú no perdonas, Dios te dice, si tú no perdonas a tu hermano que peque contra ti, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Porque el perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento de Dios. El perdón no es un sentimiento. El perdón es un mandamiento de Dios. Tú tienes que perdonar aunque no lo sienta. Porque hay gente que están esperando sentir perdonar. Pero recuerda que la naturaleza humana lo menos que quiere es perdonar porque heredó el pecado de Adán. Esta carne lo menos que quiere es serle fiel a Dios, señores. Porque esta naturaleza que tenemos es una naturaleza caída, que lo que quiere es satisfacer su propio deseo. La carne lo que quiere todo el tiempo es llenar sus propios deseos, complacerse ella misma, satisfacerse ella misma, porque la carne es egoísta. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión dijo, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, entonces eso es lo que yo hago. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Nadie. Nadie te puede librar de ese cuerpo de muerte, solamente Jesucristo. Por eso Pablo dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque esta naturaleza caída que tenemos es incontrolable. Esa naturaleza caída que tenemos es difícil controlar, porque la carne nunca se sacia, porque ella se complace en hacer el mal. Lo dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4, que los pensamientos del hombre era continuamente hacer el mal. Eso está en Génesis capítulo 6, del 4 en adelante. Del 4 en adelante. Esos son los pensamientos del hombre. Hacer continuamente el mal, lo malo. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo creó recto, lo creó justo. Pero luego el hombre se descarrió, se depravó y comenzó entonces a vivir de forma desorganizada. Comenzó a vivir de forma depravada, desenfrenada. Y ahora al hombre por sí mismo se le hace difícil serle fiel a Dios. Por sí mismo es difícil uno serle fiel a Dios. Es por eso que debemos abrazarnos de la gracia. Porque ningún hombre por sus propias obras jamás pudo ser justificado. Jamás pudo ser justificado.
Es difícil durar un mes sin pecar con nuestras propias fuerzas. Oye bien lo que estoy explicando hoy. Es difícil usted durar un mes completo sin pecar ni siquiera en un pensamiento. Cuanto más toda una vida, durar toda una vida sin pecar ni siquiera en un pensamiento. ¿Y quién lo hace eso? ¿Qué ser humano sería capaz sin Cristo, sin el Espíritu Santo? ¿Qué ser humano sería capaz de durar un año entero sin pecar ni siquiera en un pensamiento? ¿Quién lo hace eso? Con sus propias fuerzas. ¿Quién hace eso? Por eso la palabra dice que ningún ser humano pudo jamás ser justificado por la ley. Ningún ser humano pudo guardar la ley. Porque guardar la ley significaba no pecar. Guardar la ley significaba llenar las prerrogativas divinas. Y el único que pudo satisfacer las prerrogativas divinas, las exigencias divinas, fue Jesús. Cuando el Padre verificó la sangre de Jesús, la palabra dice que el Padre aceptó la ofrenda, porque la sangre de Jesús no se mezcló ni se contaminó con el pecado. Y entonces el Padre aceptó ese sacrificio y declaró a Jesucristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Porque el Padre aceptó el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque Jesús vivió una vida inmaculada. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús vivió una vida sin pecar ni siquiera en un pensamiento. Él no pecó ni siquiera en un pensamiento. De manera que para uno mantenerse fiel ante los ojos de Dios, obligatoriamente tiene que contar con Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía y nos conduce a toda verdad. Por eso que fuera de Jesús no hay salvación. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos da conciencia de pecado. Es el Señor quien nos da fortaleza para vencer el pecado. Porque fuera de Cristo no hay forma de que nosotros no seamos condenados. Oh, gloria a Dios. Fuera de Jesús, escúchalo bien, iglesia, esto no es cuestión de fuerza humana. Porque hay gente que creen que la apariencia externa es que le va a salvar. Hay gente que creen que es lo que ellos se pongan por fuera lo que lo va a salvar y lo que lo va a hacer santo. Porque hay personas que no tienen conocimiento de la palabra. Hay gente que creen que es una ropa que les va a salvar. No. Otros creen que es una ropa que le va a condenar y le va a llevar al infierno. No. Hay gente que piensa que es un pantalón que va a llevarte al infierno, o es una falda que te va a llevar al infierno, o es una forma de peinado o de recortada la que te va a llevar al infierno. No, es el pecado. Es el pecado lo que mata. Porque la palabra lo dice, que el pecado te mata. El pecado te mata espiritualmente. Y el pecado te lleva al infierno. Es el pecado que te condena. Entonces el único que puede quitar el pecado se llama Jesús. No es un estilo de vestidura, de vestimenta. No es un estilo de recortada que te va a quitar el pecado. No es un estilo de recortada que te va a quitar el pecado. Es Cristo. Es la sangre de Cristo que te va a quitar el pecado. Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, y cuando espiritualmente estamos en paz para con Dios, entonces podemos experimentar la certeza de la vida eterna. Esa certeza la podemos experimentar. No es con el vestuario, porque usted se puede vestir como un monje y perderse con tu vestimenta. Usted se puede vestir como una monja y perderse con todo y vestimenta, porque no es la vestimenta, no es el vestuario la que te va a salvar. Hay gente ardiendo en el infierno con todo y vestuario, con todo y sotana sacerdotal. Hay gente ardiendo en el infierno.
No es la prenda de vestir la que te va a salvar. Cuidadito con eso. Es la salvación en Cristo. Es la salvación en Cristo. Ahora, con esto tampoco estoy enseñando que usted tiene que vestir como una cualquiera. Cuidadito con eso. No estoy enseñando eso. La palabra de Dios habla que debemos vestir decentemente y con pudor. No es que usted va a andar como una prostituta o una promiscua. No. La palabra de Dios es clara en los consejos que da. El hombre y la mujer deben vestir decentemente y con pudor. ¿Qué significa eso? Que cuando el hombre se vista, que no se parezca a una mujer. Escucha bien esto. Cuando el hombre se vista, debe parecerse a un hombre. Debe lucir varonilmente. Porque hay vestuarios que dañan la identidad del hombre. Yo he observado hombres que lo que parecen es mujeres en su estilo de peinarse, en su estilo de maquillarse, en su estilo de vestir. Entonces ahí hay problema, hay que trabajar con esa persona para que vista correctamente. Igualmente he visto mujeres que visten de forma desproporcionada, de forma exagerada. Mujeres que usan unos pantalones que parece que se lo meten con aceite, con manteca, con grasa. Bien apretado, que se le ve todo. No dejan nada a la imaginación. Todo se le puede notar y se le puede ver. Entonces, la palabra de Dios te da consejos espirituales para que no llene a los hombres de adulterios y de fornicación, porque recuerda que aunque son salvos, son seres humanos con debilidades. Son seres humanos. Los hombres y las mujeres son seres humanos con debilidades. Y la mujer, por su forma que tiene del cuerpo, porque el cuerpo de la mujer es diferente al cuerpo del hombre. Porque Dios creó, diseñó el cuerpo de la mujer. ¿Para qué Dios diseñó el cuerpo de la mujer? De la forma que Él lo diseñó. Para agradar al hombre. Oye bien esto, que esto es bíblico. Dios diseñó el cuerpo de la mujer para agradar al hombre. Por eso que los deseos en el hombre entran por la vista, por la visión. Ahora, el diablo ha tomado ventaja de esto y está usando a las mujeres de hoy como instrumentos para que muchos hombres vivan en adulterio y vivan en fornicación. Pero ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que la mujer vista con decencia. Con decencia. Amén, hermanos. La palabra de Dios habla sobre eso de manera clara y específica. No le estamos dando licencia a nadie para que vista como una cualquiera o como un cualquiera. La palabra de Dios habla que hay que vestir decentemente y con pudor. No alterar la sociedad con tu forma de vestir. Porque cada ciudad, cada país tiene una cultura y eso hay que respetarlo. Por ejemplo, en el Medio Oriente hay una forma de vestir. Hay una forma de vestir. En esos países musulmanes hay una forma de vestir. Los hombres y las mujeres visten con túnicas hasta los tobillos. Algunas mujeres nada más se le ven los ojos. Y no es porque haya coronavirus, sino todo el tiempo esas mujeres andan cubiertas que nada más se le ven los ojos. Y si usted va a un país de eso, usted debe vestirse de esa misma forma, porque esa es su cultura. Por ejemplo, en Escocia, los hombres usan falda. Y si usted va a Escocia como hombre a predicar la palabra, debe allí ponerse unas faldas y predicar la palabra, porque esa es su cultura. De manera que el asunto de la vestimenta tiene que ver muchas veces con lo que es la cultura. Por ejemplo, de una empresa a otra hay también cultura de vestuario. Hay ética y estética. Amén. Cuando usted trabaja en una entidad bancaria, hay ciertas éticas y estéticas. Cuando usted trabaja en una oficina, cuando trabaja en una empresa, hay ciertas éticas de vestimenta. Igualmente en la iglesia,
en el reino de Dios hay éticas y estética en cuanto a vestuario, en cuanto a vestimenta. Amén, hermanos. Así que no condene a nadie por su apariencia externa. Amén. Tenemos que autoanalizarnos y tenemos que autoevaluarnos y experimentar si en verdad nosotros tenemos certeza de la vida eterna. Gloria a Dios, certeza de la vida eterna. En el texto que hemos leído no hay ninguna sombra de duda o de incertidumbre. Así tiene que ser en la vida de todo cristiano. No puede haber sombra de duda, no puede haber sombra de incertidumbre. Tenemos que tener certeza de nuestra salvación, es decir, la seguridad de que ya no estamos en condenación, que nuestro destino eterno, escucha bien esto, nuestro destino eterno ya no es el infierno. Tenemos que tener esa certeza, tenemos que tener esa seguridad de que nuestro destino eterno no es el infierno. Y también tenemos que tener la certeza de nuestra vida eterna, es decir, la seguridad de que al morir estaremos para siempre con el Señor. Amén. Si no tenemos esa certeza de salvación, si no tenemos esa certeza de vida eterna, estamos reprobados. Escucha bien esto. Dice la palabra que estamos reprobados. Quizás usted ha sido miembro de una iglesia. Quizás usted ha nacido en una familia con formación cristiana. Quizás usted le ha servido a Dios en algún ministerio como cristiano, le ha servido a Dios en algún ministerio. Pero quizás nunca recibimos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gente que se mantiene toda una vida visitando la iglesia, envuelta en los trabajos de la iglesia. Sin embargo, nunca han recibido la certeza de la vida eterna. No tienen la seguridad de su salvación. Y eso es penoso, porque hay un montón de personas que con el cuento y el cuento despertarán en el infierno, porque nunca tuvieron certeza de la vida eterna. Y la palabra dice en Primera de Juan, escucha bien esto, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, ¿qué significa tener al Hijo? Tener al Hijo no significa decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. No. Tener al Hijo significa amarlo, amar al Hijo. Y el que ama al Hijo, guarda sus mandamientos. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo, y mis mandamientos no son gravosos. En otras palabras, mis mandamientos no son difíciles de llevar. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces, el que tiene al Hijo, a Jesús, que es el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Ya hemos visto dos letras de la prueba PCR, la P y la C. Ahora vamos con la R. Renacidos, número 3, renacidos a una vida nueva. Renacidos a una vida nueva. Tenemos que autoevaluarnos y saber en lo más profundo de nuestro ser
si hemos renacido a una vida nueva. Escucha bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. La palabra dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. El texto bíblico dice, siendo renacidos, el verso 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien, para entender este término renacido, tenemos que verificar este texto bíblico en una traducción más clara, en una traducción que nos arroje más luz. Y esa palabra renacido significa lo siguiente: los renacidos son aquellos que han nacido de nuevo, que nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. No por medio de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Esos son los renacidos. Amén. Entonces, la obra de la salvación no solamente es espiritual, también se manifiesta en nuestra vida. Escucha bien esto. La obra de la salvación no solo es espiritual, sino que también se manifiesta en nuestra vida, en el cambio de nuestra vida, en nuestra restauración. Es decir, que para examinarnos a nosotros mismos, para probarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, tenemos que ver los frutos de Dios en nuestra vida, el cambio que Dios ha hecho en nuestro estilo de vida, los frutos dignos de un corazón arrepentido. O sea que después que usted nace de nuevo, los frutos se deben ver. Amén. Tu estilo de vida tiene que ser diferente. Si en verdad usted ha nacido de nuevo, usted no puede parecerse a un mundano. Si usted ha nacido de nuevo, usted no puede hablar como un impío, como un mundano. Si usted ha nacido de nuevo, usted no puede hacer lo mismo que hace un mundano, lo mismo que hace un inconverso, un impío. Porque ya usted nació de nuevo y su estilo de vida tiene que ser diferente. Porque usted no es cizaña, usted es trigo. Usted es trigo. Amén. Entonces, la salvación, el nuevo nacimiento, se experimenta y se ve exteriormente. Se ven los frutos. Por eso la palabra dice que el árbol que no da fruto es cortado. Y que para permanecer en él, en el olivo, debemos llevar mucho fruto, dijo Jesús. Amén. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo que significa que si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que dar testimonio para con lo de afuera. Hay que dar testimonio para con lo de afuera. Amén, hermanos. Usted no puede andar, ¿verdad?, haciendo lo que le dé la gana. Porque si usted hace lo que usted le dé la gana,
La Biblia dice que usted está abusando de la gracia de Dios. Está pisoteando la sangre del Cordero con la cual tú fuiste sellado. Y hay una horrenda expectación de juicio. Escucha bien esto. Hay una horrenda expectación de juicio que viene sobre aquellos que abusan de la gracia de Dios. Hay personas que, conociendo la palabra y sabiendo lo que le conviene en el Señor, hacen todo lo contrario. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra dice, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Le es pecado. Entonces, usted sabe muy bien por la palabra lo que le conviene en el Señor y lo que no le conviene en el Señor. Entonces, si en verdad hemos nacido de nuevo, tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que tener los frutos dignos de un corazón arrepentido. No podemos decir que somos salvos. No podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Cuando nuestra vida dice totalmente lo contrario. Amén. Jesús lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo fue que dijo Jesús? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Usted no solo tiene que ser cristiano, tiene que vivir como cristiano. Usted no solo tiene que ser hijo de Dios, tiene que vivir como un hijo de Dios y dar testimonio para con lo de afuera. Y con esto voy a concluir. En conclusión, después de usted hacer esta prueba, ¿cuál es la respuesta? ¿Usted es salvo o no es salvo? ¿Usted ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? ¿Usted está en la fe o no está en la fe? ¿O usted tiene que recibir salvación todavía? ¿O usted tiene que arrepentirse y recibir vida eterna? Solamente Jesucristo puede darnos salvación. Solamente Jesucristo puede darnos vida eterna. Solo Él. Amado amigo que escucha este video, esta grabación, solo en Él hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. No hay vida eterna. Así que si tú todavía no estás seguro de tu salvación, te voy a pedir en el día de hoy que cierre tus ojos, que incline tu cabeza y repita conmigo esta oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, en voz alta. Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador y hoy vengo humillado delante de ti, pidiéndote que me perdone. Me arrepiento de todos mis pecados y reconozco públicamente que Jesucristo es el Señor. Hoy confieso con mis labios que Jesús es el Señor. Y creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que borre mi nombre del libro de la condenación eterna y que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás.
Lléname ahora de tu Espíritu Santo. Lléname ahora de tu presencia. Y ayúdame a perseverar en este camino, dando frutos dignos de arrepentimiento, dando testimonio para con lo de afuera. Ayúdame a caminar, dando frutos agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Amado hermano, el llamado ahora es para ti. Amado hijo, el llamado ahora es para ti. Si no tienes seguridad en Cristo Jesús de salvación, si todavía no tienes la certeza de que tú has sido salvo, si todavía tú no tienes la certeza de la vida eterna, hoy tienes que autoevaluarte y autoanalizarte y reconciliarte con el Señor. Eso es válido, porque lo más tremendo es usted pasarse toda una vida en una iglesia y perderse. Lo más terrible es usted pasarse toda una vida escuchando la palabra y despertar un día en el infierno. Entonces, autoevalúate, examinémonos, dice la palabra, que fue el texto que leímos al principio. Examinémonos a nosotros mismos. Comencemos a examinar nuestros corazones. Comencemos a autoanalizarnos. Probémonos a nosotros mismos, dice la palabra. Probémonos. ¿Sabe por qué? Para que no seamos reprobados. Debemos probarnos para que un día no seamos reprobados. No sea que habiendo sido héroes para otros, al final de nuestra carrera, nosotros mismos seamos eliminados. ¿Qué significa eso, pastor? Que hay personas que serán puentes para que otros se salven, pero ellos se perderán, porque nunca se autoanalizaron, nunca se autoprobaron, nunca se autoevaluaron. Tenemos que examinarnos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amado hijo y amado hija, muchas bendiciones.